Tomen su lugar, por favor, y vamos a dejar que los niños salgan a su culto infantil de esta hora. Bueno, sí, ok, disculpen. Bueno, quiero decir que me siento no solo gozoso, sino algo extraño, porque tengo la impresión, ese es solamente un sentimiento, como de que hace años que no estaba aquí en la iglesia, ya que han pasado pues 2 domingos que no estuve, y aunque este domingo estuve no predicando, estuve escuchando, así que siento que hacía mucho que no estaba en este púlpito y le agradezco al Señor la oportunidad que me concede de una vez más estar aquí para presentar el mensaje de la palabra santa. Y quiero hacer un anuncio y a la vez ofrecer una disculpa. Esta disculpa es por los 2 números del boletín que no han salido. Del domingo 9 de septiembre debió salir un boletín que no salió, y el día de hoy debió de salir otro boletín que tampoco ha salido. Por causas de fuerza mayor, hermanos, algunas cuestiones técnicas y también de falta de tóner y que no se suplió a tiempo, porque según me han explicado había una gran demanda y no estuvo a tiempo. Estos 2 números de boletín del domingo 9 y de hoy no salieron, pero van a salir próximo domingo, que no toca boletín, recuerden que es quincenal. Estos 2 números saldrán juntos para que usted los tenga, para que usted los lea, para que usted los coleccione, los guarde. Recuerde que hay quienes tenemos la costumbre de coleccionarlos, de guardarlos. Y, por ejemplo, yo los míos del año pasado los mandé hasta empastar y todo, y los tengo en orden, y ahí tengo toda la historia de la iglesia del año pasado, ahí está resumida. Entonces ofrezco una disculpa y una explicación en relación a esto. Habiendo aclarado todo, hermanos, pasemos a la predicación de esta tarde. Vayamos, por favor, hermanos, a la palabra de nuestro Dios en la profecía del Apocalipsis. Vamos a la revelación de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 7. Y aprovecho para recordarles que estamos todavía en el mes patrio, en donde las predicaciones tienen que ver con la patria, ¿verdad? Y vamos a leer los versículos 9 al 17, Apocalipsis 7, 9 al 17. Una vez más yo haré esta lectura en voz alta, síganla en silencio en su lugar. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 7, 9 al 17 así: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos,
ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bien, ya una vez habiendo orado nuestra hermana por la predicación, vamos a pasar directamente a ella, y el título de esta predicación es el siguiente: el anhelado país. El anhelado país. Y comenzaré diciendo a manera de introducción lo siguiente, hermanos. En cada lectura de los informes presidenciales o estatales, los políticos nos pintan con los más vibrantes colores de la política el anhelado país en el que toda persona de cualquier parte del mundo desearía vivir. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues por ejemplo, se nos informa o nos dicen que el país va en franco desarrollo, que la seguridad social está garantizada, que el sistema de salud tiene cubierta la atención médica a todos los conciudadanos, que el salario mínimo alcanza para suplir todas las necesidades de las familias en el país, que el narcotráfico está perdiendo la batalla con el gobierno, que la delincuencia organizada va a la baja, que la justicia es verdadera, pronta y expedita, que la educación ha vencido a la ignorancia y al analfabetismo, que la juventud goza de grandes expectativas de estudio y laborales, etcétera, etcétera y etcétera. La opinión de un servidor, como la de casi cualquier paisano de cualquier rincón del país, seguro es completamente opuesta a la de los políticos, quienes nos presumen su ilusorio país de fantasía, mientras que nosotros seguimos esperando al tan anhelado país que sigue sin llegar y al que tenemos derecho, porque pagamos impuestos. En Filipenses, el apóstol escribe estas palabras: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta verdad divina nos asegura que ya somos ciudadanos de aquel gran país, la anhelada patria celestial, la cual será por la eternidad, hermanos, mientras que nuestra ciudadanía como mexicanos solo lo será por algunos años. Ahora, todo lo que hemos dicho nos permite reflexionar en la porción que acabamos de leer y que nos habla de ese anhelado país que nos espera en el cielo, hacia donde vamos y hacia donde llegaremos, hermanos. Y vamos a ver 4 cosas básicas. Y tomen la Biblia, la vamos a analizar este pasaje e iremos a otros más, pero primeramente vamos a decir en primer lugar que el anhelado país tiene una ciudadanía especial. Tiene una ciudadanía especial. Y cuando hablo de ciudadanía, me refiero a todo el conglomerado de los mexicanos que formamos este país, hablándose de México, pero hablando de los cielos, me estoy refiriendo a ese conglomerado especial. Sí, ¿cuál es o por qué es especial? Mire lo que dice nuestro pasaje. Diremos que es especial por ser una multitud incontable. Versículo 9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. La cual nadie podía contar. Imaginémonos, hermanos, todos los creyentes a partir de Adán y Eva. A partir de Adán y Eva y hasta que Cristo venga. Imagine todos los creyentes que estaremos en el cielo. Imagine toda la multitud de hermanos en Cristo, hijos de Dios, que estarán en aquella patria celestial, en aquella anhelada patria, y que es un número incontable. Por supuesto que es un número incontable, hermanos. Porque ¿quién no puede contar sino solo Dios? ¿Quién lleva en esa lista de creyentes
Pues solamente el Señor en el libro de la vida, donde dice que están escritos los nombres de cada uno de aquellos que han creído en el Señor y que le han entregado su vida. Por esa razón es una ciudadanía especial, por ser una multitud incontable, pero también por ser una multitud interracial e intercultural. El versículo 9 sigue diciendo claramente que era una multitud que nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Interracial e intercultural, aunque allá en el cielo las razas y la cultura habrá acabado, pero fueron tomadas de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferentes lenguajes, de diferentes educaciones, y usted lo que quiera. Mientras hayan creído en Cristo Jesús como su Salvador personal, eso le da derecho de entrar en el cielo. De manera que es una multitud de toda raza y de toda cultura. El requisito es haber creído en Cristo. Ese es el requisito. Por eso es especial esa ciudadanía, pero también es especial por ser una multitud gozosa. Vea lo que dice el versículo 9 que estamos leyendo, cuando dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Nada más gozoso, hermanos, que estar delante de aquel que nos amó y nos salvó. Por eso hay un himno tan hermoso que dice: en presencia estar de Cristo. Qué himno tan hermoso, hermanos. Qué lástima que acostumbremos cantar esos himnos solo cuando un hermano en Cristo se nos adelanta a ese lugar tan anhelado, a ese país tan deseado. Qué lástima, hermanos, porque esos himnos los cantamos justamente cuando alguien parte a la mansión celestial, pero los debiéramos de cantar muy seguido, porque son la esperanza que nosotros tenemos. En presencia estar de Cristo, ver su rostro. ¿Qué será? ¿Qué será, hermanos? Y ese himno realmente refleja con gran sentimiento e inspiración cristiana de aquel que lo escribió, el anhelo de todo cristiano, ¿verdad? Es una multitud gozosa, es gozosa porque ya está delante de su Dios y delante de su Salvador, Cristo Jesús. Y no hay otro gozo más grande que ese. Yo realmente me da tristeza, hermanos, y lo digo con franqueza, me da tristeza cuando oigo hermanos en Cristo que tienen el deseo de llegar al cielo por ver a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hija, a su hermano, a su tío, a su primo, Qué triste, porque no hay nada de malo en querer ver a los seres amados. De hecho, dice la Biblia que allá nos encontraremos en el cielo y que nos veremos y que de alguna manera nos reconoceremos, pero yo estoy seguro que ya sin relación a lo que hay aquí en la tierra. Pero lo más hermoso de ir al cielo es estar, el gozo más grande es ver a nuestro Salvador, a aquel que nos dio vida física, pero sobre todo que nos dio la vida espiritual. A ese Dios, a ese Salvador, al que nos amó, al que se entregó por nosotros. Ese es el gozo más grande, hermanos. Esa es la alegría más extraordinaria que todo cristiano en esta tierra y en el cielo puede tener. Ir a ver a su Salvador. Encontrarse con aquel que nos amó tanto, que quiso morir para salvarnos, a pesar de que dice Romanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso estamos hablando de esta ciudadanía especial. Y diremos que además es especial por ser una multitud santificada y purificada. Versículo 9 que estamos leyendo dice casi en su parte final, que estaban vestidos de ropas blancas. Estaban vestidos de ropas blancas. Obviamente, esta es una figura de lenguaje, ¿verdad? Allá en el cielo, la ropa no va a ser necesaria realmente, porque no tendremos este cuerpo, no habrá que cubrir este cuerpo del cual nos hemos esmerado tanto en cubrirlo de la manera más decorosa posible. Allá la idea que Juan escribe en esa visión, porque recuerden que es una visión por medio de la cual el Señor Jesucristo le da esa revelación de las cosas que han de acontecer.
no solo aquí, en la tierra, en esta etapa final, sino en el cielo. Y nos habla de aquellos que estaban vestidos de ropas blancas. Ahí la idea es el blanco, ese ropaje blanco de blancura espléndida. Está hablando de esas vidas santificadas y purificadas, limpiadas por la sangre del Cordero. Ya que dice la Biblia que en el cielo no entrará nada que sea pecado. Nada que sea pecado. Por lo tanto, tenemos un proceso en esta vida de santificación en el cual nos vamos cada día purificando y perfeccionando para que llegado el momento en el que el Señor quiera que estemos con Él, nos lleve a su presencia habiéndonos purificado. Y el Señor lo hace a través de su Espíritu Santo y a través de las cosas que pasan en nuestra vida. Experiencias, no solo las buenas, sino a veces las que dejan más huella y más perfeccionan y más purifican al cristiano son las experiencias dolorosas, las experiencias amargas, las experiencias quizás hasta traumáticas, hermanos. Porque a través de ellas el creyente se da por derrotado y confía en su Salvador. Porque a través de ellas el cristiano se reconoce como Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así es la manera por medio de las cuales el Señor santifica y purifica. ¿Sí? Está hablando de esa multitud santificada. Pero además es especial por ser una multitud victoriosa. La parte final del versículo 9 dice que tenían palmas en sus manos. La palma es una rama muy bonita, ¿verdad? Las palmas son decorativas, pero en la antigüedad eran símbolo de victoria. Y cuando estamos hablando de victoria, tenemos que entender que la victoria es resultado de una lucha. No se puede ser victorioso sin luchar. No podemos ser victoriosos si no enfrentamos una lucha. Bueno, es una multitud victoriosa. Esa victoria empieza con Cristo en la tierra. Desde que lo recibimos como nuestro Salvador, ya desde ese momento el Señor nos ha dado la victoria sobre la condenación y el infierno. Y desde allí empieza una vida de victorias que Cristo hará realidad en nuestra vida, que Cristo se encargará de realizar por su poder, por los planes que tiene para con nosotros, planes que Dios va a hacer y que Dios está realizando. Por eso, cuando estemos en el cielo, tendremos esa victoria de haber ya vencido, de haber luchado y haber vencido. Como le dijo el varón que luchó con Jacob, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios, no dice contra Dios, sino con Dios. Y esa es la lucha. Debemos luchar con Dios, no contra Él. Pero nosotros ya somos del pueblo del Señor, luchamos con Dios y mientras tanto llevamos de victoria en victoria hasta llegar a la victoria suprema en el cielo. Y cuando estemos con esa palma, símbolo de victoria, de haber vencido. Por eso estamos hablando de esta ciudadanía especial y además diremos que es especial por otra razón, por ser una multitud que reconoce a su Salvador. Versículo 10, vean lo que dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién pertenece la salvación? A Dios. Dios es el que nos ha salvado. Dios es el que nos ha dado esa salvación en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ahí está la salvación que el Señor ha dado a toda la humanidad. Ahora, el que el Señor haya dado la salvación a toda la humanidad no garantiza que por haberla dado ya la humanidad sea salva. El hombre tiene que hacer algo. No obras, porque no es por obras creer. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esa razón, la salvación es de Dios.
Por esa razón el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer de Samaria: la salvación viene de los judíos, porque en el pueblo judío, el pueblo del Señor, Dios envió al Mesías, al Salvador, pero para que a partir del pueblo judío la salvación llegara a toda la persona en el mundo. Por eso reconocen a su Salvador, y dice que esa multitud clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, hablando de esa autoridad, de esa soberanía, de ese reinado divino, y obviamente al Cordero, ¿verdad? ¿Por qué al Cordero? Bueno, pues es muy sencillo, ¿verdad? Porque el Señor envía ese Cordero que debía ser inmolado para tomar nuestro lugar, un Cordero que moriría por el pecado y sería la expiación de todo aquel que cree. Por esa razón, hermanos, estamos diciendo en primer lugar que el anhelado país tiene una ciudadanía especial, de la cual usted y yo ya somos parte, pero todavía no llegamos, pero ya vamos para allá. Ya vamos para allá y vamos caminando, y cada día es un paso más que nos acercamos a esa ciudadanía, y es un paso más que nos acerca más a nuestro Salvador. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2. No pierda esta lectura. Efesios capítulo 2, versículos 18 y 19 dicen de la siguiente manera. Efesios 2, 18 y 19 dicen así: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué hermoso, hermanos, cuando la palabra del Señor nos garantiza esa esperanza gloriosa de vida eterna en el cielo, en ese anhelado país, donde las cosas son perfectas, donde no hay injusticia, donde su gobernante y rey es el que nos ama. Porque yo le aseguro que a mí Felipe Calderón Hinojosa no me ama, pues ni me conoce. Y yo le aseguro que el gobernador de Jalisco no le interesa si tengo dinero o no tengo para pagar los impuestos. Él me dice: a mí me pagas y se te acabó. Pero aquel gobernante celestial, universal, nos ama a cada uno y nos conoce por nuestro nombre. Y tan nos conoce que mandó a Cristo para salvarnos. Porque el Señor no quiere la condenación ni la muerte del que muere. Convertíos y viviréis, dice Isaías. Y eso es lo más hermoso, hermanos, porque aquí dice claramente que por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, por el Espíritu de Dios que obró en Cristo Jesús y que ahora obra en nosotros para salvación. Por esa razón hemos dicho en primer lugar que el anhelado país tiene una ciudadanía especial. Pero veremos en segundo lugar que el anhelado país tiene la única autoridad suprema. La única autoridad suprema. Hace un rato yo mencionaba de nuestras autoridades en el país, ¿verdad? Autoridades que, aunque han hecho su mejor esfuerzo en muchos casos, pues son imperfectas y fallan y se equivocan, pero al final y al cabo pues son las autoridades que de alguna manera tenemos. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre esa autoridad suprema? Nos dice tres cosas básicas, las vamos a ver. Es una autoridad suprema, y volvamos a Apocalipsis 9, porque los ángeles se someten a ella. Vea lo que dice el versículo 11 en su primera parte. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor. ¿Qué dice? ¿Del qué? El trono. Del trono. ¿Quién está en el trono? Nuestro Dios, el Cordero, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él está en el trono y es la autoridad suprema. Esa autoridad que tiene no solo para perdonar pecados, sino para salvar. Que eso es lo más grande, salvarnos del pecado y de la condenación, porque sin Cristo
vamos en una carrera desenfrenada a la muerte, a la condenación eterna. Pero con Cristo nuestro camino cambia a un camino ascendente, a un camino que lleva al cielo, a un camino hermoso donde Cristo es nuestro Señor. Por esta razón, esa autoridad suprema es a la que los ángeles se someten a ella. Y qué interesante, hermanos, que los ángeles se someten a ella. Recuerde que no todos se sometieron a ella en un principio. Hubo un ángel llamado Lucero, Luzbel, junto con una multitud y legiones de ángeles creados por el mismo Dios que se rebelaron. Pero una vez que se rebelaron fueron desechados. Y una vez que fueron desechados, cualquier otro ángel aprendió la lección de no repetir la misma rebeldía y anarquía que una vez en el cielo se dio, delante de la misma presencia del Señor. Por eso de ahí en adelante en el cielo no puede entrar nada que no sea pecado, y no va a entrar nada que sea pecado. El pecado ha sido erradicado del cielo por completo cuando el Señor desechó a Satanás, y Cristo dice: veía yo caer a Satanás como un rayo. Lo veía caer, ¿sí? Porque Él mismo lo desechó, porque Él mismo lo derrotó, porque Él mismo lo arrojó a las profundidades del abismo, ¿sí? Por eso decimos que es una autoridad suprema la que hay en ese anhelado país, porque los ángeles se someten a ella, pero también porque los ángeles le adoran. Versículo 11 sigue diciendo de la siguiente manera, dice claramente que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Se postraron delante del trono y adoraron a Dios. Sí, a la autoridad suprema, a aquella autoridad que envía a los ángeles como ministros de Cristo, porque dice Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Sí, hermanos, los ángeles, aunque usted no los ve ni los siente, están alrededor nuestro y nos cuidan y nos protegen y nos libran de muchas cosas de las que a lo mejor hasta ni cuenta nos damos. Están a nuestro lado. El Señor los ha enviado para protegernos. Por eso estamos diciendo cómo se someten a esa autoridad suprema que hay en el cielo, porque los mismos ángeles le adoran. Por eso el versículo 12 sigue diciendo que esos ángeles le adoraron a Dios y dice, diciendo amén, amén, así sea. Qué interesante, hermanos, es que los ángeles, siendo tan poderosos como Dios los hizo, reconocen que ese poder viene de su Creador y se someten a esa autoridad, le adoran, pero además los ángeles expresan el justo reconocimiento a la soberanía de Dios. Versículo 12, por eso los ángeles diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todas esas expresiones de poder que le pertenecen a Dios y que son de Dios, por medio de las cuales nos bendice, por medio de las cuales nos llena de tantas y tantas provisiones que no merecemos, hablan de esa soberanía que los ángeles reconocen en el cielo. Qué triste que en el cielo los ángeles lo reconozcan y qué alegría, que los ángeles en el cielo lo reconozcan, pero qué triste que aquí en la tierra a veces ni los cristianos la reconocemos. ¿Por qué digo esto? Porque hay cristianos, y me ha tocado escucharlos y oírlos y estar delante de ellos, cuando se están quejando de por qué Dios hace esto y por qué Dios hace aquello y por qué Dios permite que éste sufra y que aquello pase.
olvidándose de todas las bendiciones que Dios le da, olvidándose de que Dios es el dueño de la vida y que Él puede hacer con la vida lo que Él quiera, olvidándose que Él es soberano y que la vida le pertenece a Él y cuando Él quiere la toma, olvidándose de todas esas cosas. Y en el cielo los ángeles reconocen esa soberanía, se la reconocen y le adoran y se someten a ella, pero aquí en la tierra no lo hacemos, tristemente. Por eso, hermanos, vamos a ver qué dice la Biblia sobre esta autoridad. Si vamos a Apocalipsis 19, estamos aquí en Apocalipsis 7, vamos a Apocalipsis 19 y vea lo que dicen los versículos 9 y 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué interesante que el ángel le dijo a quién debía adorar, porque ellos adoran a Dios en el cielo, porque ellos le obedecen, porque ellos se someten a su voluntad y reconocen su soberanía. Y cuando Juan quiso arrodillarse para adorarlo, le dice, a ver, y dice claramente que le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Qué interesante. Y mire, no solo esto, vayamos al capítulo 22 de Apocalipsis para que vea lo que dicen los versículos 8 y 9. Apocalipsis 22, 8 y 9 dicen, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora ¿a quién? A Dios. Una vez más, Juan vuelve a cometer el mismo error. Pero podemos decir que fue un error involuntario. Yo siento que Juan estaba tan extasiado, tan anonadado ante tanta grandeza que veía de revelaciones de Cristo, del futuro, de lo que vendrá, no solo en esta tierra, sino en el cielo, que seguramente estaba ya tan extasiado, tan saturado de tantas maravillas que el Señor le había mostrado, que ya estaba adorando al ángel, ¿verdad? Y el ángel le dice, cuidado, no lo hagas. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen las palabras de esta profecía. Por eso estamos diciendo en segundo lugar que el anhelado país tiene la única autoridad suprema a la cual hay que adorar. Pero vamos a ver en tercer lugar que el anhelado país tiene una justicia perfecta. Y volvamos a Apocalipsis capítulo 7, para ver esa justicia perfecta. Eso es lo que todos quisiéramos en este mundo, ¿verdad? Una justicia perfecta. Siempre se ha dicho que México tiene en el papel, una de las mejores leyes de todos los países del mundo. Siempre se ha dicho, y esto es reconocido no solo por mexicanos, sino por otros estudiosos de las leyes del mundo, que han conocido, que se dedican a estudiar las leyes y que reconocen a México como uno de los países con una de las mejores leyes en el papel, vuelvo a decir. Porque en la práctica, no. Porque en la práctica, la ley es como una, y voy a decir una palabra fuerte, no se espante, como una prostituta, a la que todos los políticos han violado. Así de sencillo. ¿Sí? Porque tenemos una ley muy buena en el papel, pero en la práctica muy mala. Por eso es interesante que en el anhelado país habrá una justicia perfecta. Y diremos unas cuantas cosas en relación a esta justicia. Tenga ahí su Biblia en Apocalipsis 7, porque vamos a ver que es una justicia que reconoce a quienes
atravesaron la gran tribulación. Versículos 13 y 14 dicen así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Hasta allí. Los que han salido. Esa palabra es interesante. Los que han salido. ¿Cuántos se habrán quedado en esa gran tribulación? ¿Cuántos se habrán quedado? El Señor dijo claramente que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar hasta el fin. ¿Y qué es perseverar hasta el fin? Haber atravesado la tribulación, ¿verdad? Porque dice claramente: estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, la Biblia habla de la gran tribulación como un proceso, como un tiempo o un periodo especial en el que la maldad se incrementará y obviamente el cristianismo sufrirá. Pero realmente cada creyente enfrenta una gran tribulación. Cada cristiano de todas las etapas del cristianismo, desde que el mundo existe, de los creyentes en Dios, desde que el Señor creó a la tierra, todo mundo ha pasado una gran tribulación. Todo mundo ha sufrido una gran angustia, persecución, rechazo, discriminación, burla, por ser un creyente, por ser un creyente en Dios o en Cristo Jesús. Y cuando el creyente permanece fiel hasta el fin, a pesar del rechazo y de los ataques y del desprecio, a veces de los más cercanos, de los familiares, que es el desprecio que más llega a doler, y que es el desprecio que hace que muchos cristianos que empezaron bien se desanimen y vuelvan atrás, porque no soportan el desprecio de la familia, del papá, de la mamá, de los hermanos, de los esposos, de los hijos, de los primos, porque ese es el que más duele, y es el que Satanás usa para que el creyente en Cristo se desanime y deje las cosas del Señor y vuelva atrás. Pero el Señor Jesucristo dijo que aquel que ame padre, madre, hijo, hija, o tío, tía, o hermano, o lo que usted quiera, más que a él, no es digno de él. Y allí está una gran tribulación para cada creyente, porque nada más doloroso que eso. Pero el Señor Jesucristo lo experimentó. Él fue rechazado no solo por su familia, porque en un principio ni sus hermanos ni su familia creía en él. Fue rechazado por su pueblo y sigue siendo rechazado por el mundo, por su creación. Y a pesar de todo eso, Él llegó hasta el final para salvarnos. Aquí la pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí llegaremos hasta el final? ¿Cuántos de los que estamos aquí, como dijo este anciano, este varón, ¿verdad?, que le pregunta a Juan: ¿quiénes son estos? Tú lo sabes. Y aquel hombre dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Saldremos la gran tribulación o no, hermanos? ¿La saldremos? En el nombre del Señor sí, hermanos. En el nombre del Señor sí, porque no lo hacemos por nuestra capacidad, porque no lo hacemos basado en mis fuerzas, sino en las del Señor. Y porque le hemos dado el primer lugar en nuestra vida para que Él sea el que nos lleve de su poderosa mano, saliendo de estas tribulaciones. ¿A cuáles me refiero? No solo al rechazo de ser cristiano, a la tribulación de vencer el pecado y la tentación. Esa es otra tribulación con la que Satanás nos está constantemente atribulando, hostigando, molestando, para que caigamos en el pecado, y nos quedemos tirados en él y no nos levantemos, para que cedamos a la tentación. Y dice la Biblia que cada uno es tentado
según la concupiscencia de cada uno, o sea, la debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? ¿El dinero? ¿El sexo? ¿Las drogas? ¿Las mujeres? ¿O los hombres? ¿O lo que sea? ¿Cuál es tu debilidad? Satanás por allí te va a estar tentando, pero si tú has puesto tu fe en el Señor y te has tomado de su mano, entonces estamos diciendo, como en esa justicia perfecta, reconoce a quienes han atravesado la gran tribulación. Y dice claramente, estos son los que han salido de la gran tribulación. Por eso estamos hablando de esa justicia. Pero ¿qué más podemos decir de esa justicia perfecta que hay en aquel anhelado país? Bueno, que esa justicia reconoce a quienes se entregaron por completo al Señor. Versículo 14, segunda parte, dice claramente, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí entendemos por qué tenían esas ropas blancas resplandecientes, porque se entregaron por completo al Señor, porque le entregaron su vida, para que el Señor la limpiara, la purificara con su sangre. Pero ya le entregaste a Cristo tu vida por completo, totalmente. Cristo tiene el control de tu mente, de tus sentimientos, de tus decisiones, de tus acciones y de todo lo que haces. Es Cristo el que actúa en ti, o a veces actúa y a veces no. A veces en el templo, pues aquí qué fácil es dejar al Señor actuar, pero allá en el mundo, cuando te ofrecen un cigarro, cuando te ofrecen una cerveza, cuando te invitan a irte al antro, cuando te invitan a ir a un prostíbulo, cuando te invitan a irte al partido de fútbol en vez de venir al templo, allí, ¿qué pasa? ¿Cristo actúa en ti? ¿Le has entregado por completo tu vida al Señor? Bueno, estamos hablando de esa justicia perfecta que hay en el anhelado país y que un día reconocerá a quienes atravesaron la gran tribulación, a quienes se han entregado al Señor por completo y también a quienes han servido y servirán a Dios. Versículo 15, primera parte, dice: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Qué interesante. Por eso dice, porque le fueron fieles, se entregaron por completo al Señor, ahora le sirven aquí en el cielo, porque le sirvieron en la tierra, le servirán en el cielo. Hermanos, yo me pregunto, ¿qué servicio estás haciendo para el Señor? ¿Lo haces con gusto? ¿Te gozas sirviendo al Señor? Porque en el cielo estarán solamente los que quieren servir al Señor. Y si aquí no te gusta servir al Señor, si aquí ya se te hace tarde porque ya el pastor se está tardando mucho en la predicación, o porque el culto está muy aburrido, esto que estás haciendo es un servicio al Señor. Venir al templo es un servicio. A los cultos también se les llama servicios. ¿Lo habían oído? Vamos al servicio. Estar delante de la presencia del Señor aquí, ya solo el estar aquí, es un servicio. Y si te gusta servir al Señor, allá en el cielo también lo servirás. Pero si aquí no te gusta servir al Señor, entonces mi pregunta es, ¿irás al cielo? Si el Señor sabe que no te gusta servirle, ¿tú crees que en el cielo estarás? Si allá estarán solo los que aman al Señor, si en el cielo no entrará nada que sea pecado, y si tú sabes, como dice Santiago, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Es pecado. Entonces, si es bueno servir al Señor y a ti no te gusta, ¿estás pecando? ¿Y tú crees que si estás pecando tendrás cabida en el cielo? Pues no. Obvio que no. Y hay que ser claros, hermanos, porque
no queremos estar predicando sermones que engañen, sino sermones que hablen la verdad. Porque ese es el tiempo de que enmiendes la vida. Este es el tiempo de que cumplas tu servicio. Le dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Un ministerio es un servicio. ¿Sí? Una justicia que reconoce a quienes han servido y por lo tanto servirán a Dios. Versículo 15 dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. A ver, Señor, ¿a qué hora se acaba el culto? Porque ya me quiero ir a dormir. No, allá no hay eso. Allá no hay eso. Aquí lo hay, pero eso aquí hay eso para demostrar si te gusta servir al Señor o no te gusta. Por esa razón, aquí el Señor nos pone horarios. Por esa razón, aquí el Señor pone pruebas y hasta permite las tentaciones para saber si te gusta servir al Señor aquí en la tierra, porque solo a los que les guste servir al Señor en la tierra, le servirán en el cielo. Pero ¿qué más diremos de esta justicia? Pues es una justicia que además reconoce a quienes gozarán por la eternidad de la presencia divina. Versículo 15, parte segunda, dice claramente, y Él que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué hacía el pueblo de Israel cuando extendían su tabernáculo? Recuerden que cuando estaban viajando, el tabernáculo era desarmado, caminaban, viajaban, llegaban, se instalaban, armaban el tabernáculo. ¿Qué pasaba cuando el tabernáculo era armado? La presencia de quién moraba en ese lugar. La presencia divina. La presencia divina llenaba aquel lugar. Y dice que ni Moisés ni nadie podía entrar en aquel momento. La presencia del Señor, haciéndose sentir en medio del pueblo. Sí, ahora será distinto. Ahora el pueblo irá a la presencia divina, donde el Señor extenderá la idea del tabernáculo no es un tabernáculo, es su presencia, como lo hacía cuando el tabernáculo se armaba. Allá no hay necesidad de armar nada, allá ya todo está hecho. En el cielo el Señor ha ido a preparar lugar para nosotros y allá es su morada. Y en esa morada nosotros entraremos para que el Señor extienda su presencia. Y obviamente es una justicia la cual reconoce a quienes gozaremos de la presencia eterna de Dios. ¿Sabe qué es la condenación? Es la separación eterna y definitiva de la presencia de Dios. Esa es la condenación. Pero la salvación es, al contrario, gozar de esa presencia por la eternidad. Romanos 5:21. Vamos a ver qué dice Romanos 5:21 hablando de esta justicia divina. Dice así, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está. Como esa justicia que hay en el cielo, que empieza a obrar desde aquí en la tierra. Para que por la justicia divina y por su amor, nosotros, al creer en Cristo, vayamos a ese lugar. A disfrutar de una justicia perfecta, de una justicia amorosa. Y vamos nuevamente a Apocalipsis 7 para ver cuarto y último lugar, que el anhelado país tiene una justa retribución. Una justa retribución. ¿Qué es la retribución? Bueno, la retribución es un pago, pues. Es un pago, por decirlo así en palabras llanas. Tiene una justa retribución o un justo pago. Y diremos tres cosas básicas ahí en Apocalipsis 7. Una retribución en la que no se padecerá más las necesidades y molestias terrenales. Versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Hermanos, estas palabras a mí me conmueven hasta las lágrimas, hermanos, porque voy a decir algo. Yo, como muchos
de los que están aquí estamos cansados de sufrir una enfermedad. Y lo digo ahora porque en este tiempo se me ha exacerbado mi mal y me hace sufrir. Y yo anhelo ese día, hermanos, en el que ya no tenga yo que padecer lo que sufro aquí. Como sé que también muchos de ustedes que están enfermos, que están aquí y que a lo mejor están en casa sufriendo una enfermedad. Y cuando leo estas palabras tan hermosas, hermanos, que me prometen que ya no habrá sed y que el sol no caerá más sobre nosotros y ni el calor nos va a fatigar, está hablando de todas estas necesidades y molestias que aquí en la tierra nos aquejan y que a veces hemos llegado a decir que ya quisiéramos que todo acabara. Pero un día va a acabar, cuando Cristo quiera. Amén. Cuando hayamos cumplido la voluntad del Señor. Y cuando estos sufrimientos nos hayan ido perfeccionando, acercando más al Señor y estemos preparados, entonces, hermanos, esa justa retribución llegará. Y llegará de esta manera. En primer lugar, ya no padeceremos más nada de estas cosas que aquí en la tierra nos aquejan. Ya no las padeceremos. Ya no, hermanos. Y a los hermanos que sufren yo les digo, tranquilos. Solo un poco de tiempo. Solo un poco de tiempo. Sí, hermanos, es una retribución en la que se tendrá la perfecta atención y provisión divina. Versículo 17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Qué hermoso, hermanos, y especialmente para los que somos pastores, aunque es para todos, llegar delante del pastor divino, del pastor de pastores, del príncipe de los pastores, y que entonces nos pastoree de una manera hermosa, perfecta, de una manera en la cual nos conduzca hacia aquel árbol de la vida y podamos disfrutar de aquel fruto del árbol de la vida y comer de él para la eternidad. Qué hermoso, hermanos. Entonces llegar ante la presencia de aquel pastor que realmente nos guiará en el cielo a estar disfrutando de las atenciones más hermosas que usted y yo aquí en la tierra siquiera no podemos imaginar. Pero además es una retribución en la que se disfrutará del tierno cuidado divino. Cuando yo era niño, hermanos, creo que ya conté esto. Cuando yo era niño y todavía no entendía por qué yo era un niño enfermo, y mi enfermedad es muy visible porque sale a la piel. Y recuerdo que los otros chiquillos se burlaban de mí, y qué bueno que hubiera quedado en burlas. Pero no, hermanos, era la hazaña más desagradable que pueda haber, la de los niños. La crueldad más fea que yo he conocido es la de los niños, porque no se miden en burlas, en insultos y hasta en agresiones. Y de mí se burlaban y me golpeaban por estar enfermo. Ya era mucho lo que yo sufría para que luego me trataran así, hermanos, era una cosa terrible. Yo ya sufría con lo que me pasaba, que no sabía ni por qué me pasaba, y que después sufriera yo por estar enfermo. El desprecio de los niños, las burlas, los golpes, los empellones, las patadas, las pedradas. ¿Saben qué hacía yo? Yo llegaba a casa llorando y al único lugar seguro que llegaba era el de mi madre, que sabía que me iba a abrazar, que sabía que me iba a consolar,
y que sabía que me iba a decir que ella sí me amaba y que era lo único que yo quería escuchar en aquel momento. Pues eso no se compara, hermanos, cuando estemos en el cielo, porque dice la Escritura de una manera hermosísima en el versículo 17, segunda parte, dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y a veces, hermanos, a veces es algo que yo ya quiero, a veces es algo que yo ya anhelo. Y digo a veces, no porque no lo quiera, sino porque sé que aún hay cosas que cumplir aquí en la tierra, pero que ese momento va a llegar. Y que ese momento es algo que yo ya deseo. Y que cuando llegue estaré contento de ir a la presencia del Señor. Segunda a los Tesalonicenses, hermanos. Segunda a los Tesalonicenses dice esta verdad de una manera muy clara. Segunda carta a los Tesalonicenses, vean lo que dice el capítulo 1 y en los versículos 3 al 7. Segunda Tesalonicenses 1, 3 al 7 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y vean lo que sigue diciendo, que es muy hermoso. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Qué hermosas palabras, hermanos. Qué hermosas palabras, y de veras uno anhela ese tiempo, aunque uno sabe que el tiempo solamente el Señor lo sabe. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Hermanos, daros reposo. Ese reposo anhelado. Pero el reposo es para el que ha trabajado. Y yo sé que todavía no he acabado de trabajar. Así que tal vez por aquí duraré unos días, unos ratos, unos meses, unos años, no lo sé. Pero el Señor se lleva a los que han trabajado para que reposen, para que descansen. Y daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Voy a terminar diciendo lo siguiente, hermanos. Ni el mejor país del mundo, ni las más eficaces leyes humanas, y ni el mejor nivel económico que ofrezca lujos y seguridad, son ni con mucho comparables a la preparación que el mismo Señor Jesús nos fue a reservar en los cielos, cuando dice la Escritura: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y termino con una frase que dice así: el anhelado país en la tierra nunca llegará, pero al anhelado país en el cielo pronto llegaremos. Que Dios les bendiga.